trabajamos casi en penumbras, a la luz de las velas, con el soporte de algunas fotografías, sino que hoy tiene más los visos de una conversación o de un cuento que tengo ganas de contar. Recordaba recién la última vez que estuve acá, donde les había dicho un poco así al pasar que éramos todos paisanos. Recuerdan que hablábamos de la etimología de la palabra paisanos y que eran aquellos que comparten el paisaje. Entonces se me ocurría hoy, antes de venir, esta historia de que todos nosotros somos paisanos porque compartimos un paisaje común, que es esta llanura que José Saer, el escritor santafesino, nomina como el vértigo de la horizontalidad, esta llanura que asfixiaba a los inmigrantes, porque no estaban acostumbrados a que la vista se les perdiera sin chocar con nada. Entonces pensaba también que en los tiempos de la fundación, quizás empezaban a ser paisanos, a compartir este paisaje, gente que venía de distintos lugares, de distintas geografías, de distintas historias. Y entonces voy a intentar contar algunas historias de gente singular que atraviesa el tiempo de la fundación. Seguramente una de las figuras más reconocidas es la de Eduardo Casey, fundador de la ciudad, con una historia controvertida, pero que a nosotros nos interesa seguramente pensar en aquel hombre que en 1880 llega a estos campos, un hijo de irlandeses, que viene a ver estos campos para hacer un negocio, para después instalar una colonia ovejera, para venderle esa tierra parcelada a sus amigos. Y cuando llega, según cuentan, y en esto yo voy a hacer la salvedad de ser algo así como el coronel Mansilla. Yo cuento lo que me contaron, y ese va a ser mi gran paraguas para contar historias hoy. Dicen que cuando Casey llega a estas tierras con esa carreta adicional llena de whisky, conoce estos campos, se encuentra con un vaqueano que le cuenta la historia del venado. Y seguramente todos ustedes todos conocemos la historia del venadito tuerto, esa que nos cuentan en la primaria, y que tiene mucho que ver con esto que parece le contaron a Casey. No me voy a detener ahí, pero sí me gusta pensar, quizás porque le pone un poco más de poesía a la leyenda, que Casey tenía raíces irlandesas y que la mitología celta habla de los venados como el rey de las hadas, como el que conducía a los hombres a las tierras donde no iba a haber dolor ni hambre. Y en estas tierras, seguramente algunos de ustedes conocen la laguna del Christoffersen, la laguna del Tuerto. Y empezamos a jugar. Si nosotros pensamos en la leyenda del venadito tuerto, la que nos contaron en la primaria, estamos hablando necesariamente de un fortín, porque ese venadito se refugiaba en el fortín. Ese fortín fue creado en 1860 aproximadamente. Ahora bien, en estas tierras ya se conocía estos parajes con el nombre de Trauma Trulli o Tuerto Venado allá por el 37, mucho antes del fortín. Entonces, ¿por qué en el 37 se hablaba de un tuerto venado si todavía no había aparecido el fortín donde estaba el venadito tuerto?
y empezamos a jugar. La laguna de Christoffersen era la laguna del Tuerto. ¿Y qué era andar venado? Si hay gente que anda en el campo, saben que andar venado en el campo es andar hambriento. Y que esto tiene que ver con aquellos venaditos que se refugiaban a orillas de las lagunas durante muchas horas para refugiarse o para guarecerse de los depredadores, y cuando salían, obviamente siempre estaban con hambre. Entonces, ¿por qué no pensar quizás que lo que da nombre a estas tierras, mucho antes del Fortín, era un indio tuerto, ermitaño y hambriento que habitaba esa laguna de Christoffersen? Estamos jugando con la posibilidad de pensar otras historias, pero quizás esa historia que ya circulaba en estas tierras, Roberto Landaburu cuenta que en 1837 un indio cae en Los Desmochados, que es la zona de Casilda, y él delata que otros indios de la tribu de Painé estaban acampando en los campos del Tuerto Venado. 1837. Faltaban más de 20 años para que apareciera el Fortín y el venadito del Fortín. Seguimos jugando y podemos pensar entonces que quizás Casey, cuando escucha esa leyenda, esa historia del indio tuerto, venado y hambriento, recuerda o trae, como generalmente hacen los conquistadores o los colonizadores en el territorio del que se quieren apropiar o del que se quieren instalar, que toman cosas propias del lugar para poder legitimar esa ocupación. Quizás él trae esta leyenda y quizás la emparenta con el recuerdo de las historias que probablemente le contara su madre, amparados en la mitología celta de este venado, rey de las hadas. Solamente para que empecemos a pensar y quizás poner en conmoción la leyenda de ese venadito tuerto, que si ustedes recuerdan, hace muchos años, creo que fue en la década del 80, cuando se inaugura la estatua del venadito en la plaza, tanto la municipalidad como el Rotary colocan una placa ahí que queda con el tiempo fuera de la historia, porque esa placa, no sé si ustedes la recuerdan, pero decía, érase en el sur santafesino un fortín, érase en el fortín un venadito, y ahí daba cuenta que el venadito era amigo de los hombres, pero lo defendía del indio, y entonces 20 años después, con toda una interpelación sobre la historia y sus conceptos, el Consejo Municipal decide retirar esa placa y colocar otra. Queda acá dando vueltas la historia de Casey. Pero en estos tiempos en que se está conmoviendo la fundación o la autoría de la fundación de Casey y empieza a aparecer ese otro personaje que es Estrugamú, vamos a hacer rápido y contar, antes de contar historias menos conocidas, ese famoso triunvirato que conformaba Casey. ¿Quién más? Estrugamú y Turner. Entonces, esos tres hombres, el irlandés, el vasco-francés, Estrugamú, y el escocés, Turner, eran ese triunvirato que llegan a estas tierras. Uno se encarga de la gran inversión, el otro, Turner, de la ocupación de las tierras, y ahora me detengo un poquito ahí, y Estrugamú fue quien, designado, una vez que la provincia designa esta unidad administrativa de Venado Tuerto, designa una autoridad, el juez de paz, y se equivoca, error de la administración provincial, y pone don Alejandro Estruzamuse en el decreto, ya equivocando la grafía del nombre de Estrugamú. Pero decía Estrugamú, el banco francés, y Turner, que tiene una tarea muy particular, porque Turner de alguna manera conmueve para nosotros, y creo que ya dije 2 o 3 veces la palabra conmueve, porque lo que intento es mover con las palabras lo que nosotros conocemos de la historia de la ciudad. Turner lo que viene a conmover es la idea del desierto,
Nosotros cuando hablamos de estos campos hablamos del desierto, la conquista del desierto, y no eran tan desiertos. En estas tierras había no solamente indígenas, indios que se habían ido de las tolderías, sino que también había delincuentes que habían sido perseguidos y se asentaban, y soldados que se habían ido de los fortines, desertores, gauchos, solitarios. Exactamente, recuerdan, bueno, si no, entraríamos en gran detalle, pero toda esta corriente de la hacienda, digamos, que de alguna manera se casaba y se llevaba a Buenos Aires. Pero bueno, esta idea de conmover, ¿se escucha bien o explota mucho el micrófono? Bien. Esta idea de conmover la idea del desierto, porque era una tierra que estaba habitada. Yo digo siempre ese desierto, que cuando nosotros pensamos en el desierto, decimos la conquista del desierto, yo estoy casi seguro que si le preguntara a cada uno de ustedes, la imagen que viene a la mente es una imagen en sepia de un lugar quieto, en tonos de marrón, que hace a esta idea del desierto. Y probablemente, con la abundancia de lagunas y con esos habitantes, esta tierra haya tenido sonidos, gritos, risas, alaridos, carcajadas, azules, amarillos. Y entonces ahí empezamos a conmover también esa idea que nos queda de los daguerrotipos de la escuela del primario, donde el desierto era sepia o marrón. Todo para conmover hoy. Decía, ¿por qué conmover la idea del desierto con Turner? Porque Turner es el encargado de la ocupación de las tierras. Turner es una avanzada, ustedes vieron que dicen el primer poblador de Venado Tuerto, pasa la historia oficial de la ciudad como el primer poblador. Cuestión que desmentimos si decimos que la tierra ya estaba habitada. Pero Turner lo que se encarga es de ir poblador por poblador a notificarle que su casa o su lugar había quedado dentro de una estancia. Entonces lo que hace es o pedirle que se asimile al trabajo de la estancia o considerarlo un intruso. Ese fue el trabajo de Turner, digamos, la administración de las tierras. Y después estaba Estrugamont, quizás para nosotros una de las figuras más simpáticas, el vasco francés que vivía donde ahora es el Colegio de las Hermanas, donde es Santa Rosa, de ahí tenía la casa de ramos generales. Y acá me voy a detener porque don Alejandro me ayuda a contar una historia que quizás nos resulte más cercana. Más allá de la organización administrativa de don Alejandro, porque era el juez de paz, la primera autoridad del pueblo, don Alejandro tenía una gran preocupación. ¿Alguien sabe cuál era esa preocupación? ¿No? Antes de la educación tenía una un poco más prosaica, pero no tanto. La plaza. La plaza era la gran preocupación de don Alejandro. La urbanización ahí, Casey, si quieren abrimos, pero no me quiero ir mucho del tiempo que tengo destinado, pero en la urbanización tenemos que hablar de un agrimensor, que era Warner, Rodolfo Warner, muy amigo de Casey. Voy a tomar esto que traes, Carlos, porque va a ayudar también a contar algo. Warner y Casey dibujan ese primer pueblo. Lo que nosotros decimos, el pueblo de Casey o el pueblo viejo. El primero que se funda, a contrario de lo que muchos creen, es ese pueblo, este. La plaza de 4 manzanas, las 4 plazas menores, que seguramente identifican, de calle Brown y España, Brown y Lisandro de la Torre y Mitre, y la plaza de España y Mitre, que ya no existe.
como tal, al menos. Esas 4 plazas menores, ese es el damero original, digamos, que dibuja Warner para Casey. Con una característica, es el damero español. Digamos, las manzanas tienen 100%, son manzanas cuadradas. ¿Qué es lo que pasa? Unos años después, 3, 4, 5 años, porque ya en el 89 pasa el primer tren, se compran las tierras, la Compañía de Tierras del Sur compra a don Pedro Iturbide, le compra toda la zona, parte de la zona sur, esa primera escritura de don Iturbide, que es la número 1 de la ciudad, le compra las tierras para el ramal que va de Buenos Aires a Córdoba, para instalar, para plantar ahí la estación de trenes, y fundan lo que llamamos, y que en los planos vemos, como el Pueblo Nuevo. El Pueblo Nuevo del Venado Tuerto. ¿Con qué característica? Que ese damero no es el damero español de la Plaza Central, es el damero inglés. Entonces, todo alrededor de la estación de trenes, las calles miden 120 metros de largo en el sentido de la vía por 89 de ancho. Son rectangulares. Cuando esos dos pueblos empiezan a crecer, se juntan, ¿dónde? ¿En qué calle? Rivadavia. Esa gran cicatriz que tiene la ciudad, donde yo digo siempre pesadilla de los cobradores y los repartidores, porque de un lado las veredas son inglesas y del otro lado españolas. Ese pueblo nuevo, tenía su propia organización, tenía un centro cívico, una plaza, un hospital y un cementerio. ¿Quieren que los ubiquemos? Plaza Central. ¿Cuál era la plaza central del Pueblo Nuevo? Me voy a ir del tiempo. Plaza Central del Pueblo Nuevo. ¿No? Se llamaba Plaza Italia. Y estaba en la calle principal, la calle más ancha, la calle que mide 34 metros de ancho, que es el Boulevard. Entonces la Plaza Italia era donde ahora está el Colegio Nacional. El centro cívico estaba sobre calle Garibaldi. El hospital, y en aquel entonces el lazareto. El lazareto era un requisito obligatorio para el diagrama de un pueblo, por esto de las enfermedades infectocontagiosas. ¿Dónde estaba el hospital y el lazareto? ¿Dónde estaba previsto el hospital y el lazareto? En la Plaza Fleming. Y el cementerio de los ingleses, que si alguno tiene oportunidad, hay un mapa en Catastro, en la municipalidad, dice cementerio. Estaba el cementerio de los ingleses, así se le conocía, estaba en la plaza frente a la rural, ¿sí? La plaza de Chile, exacto, la del Victoria ahora, la del barrio Victoria. Ese era el Pueblo Nuevo. Entonces, Venado Tuerto, fíjense, yo digo esto, pensaba esto hoy. Nosotros compartimos un paisaje, los hombres y las mujeres de la fundación empezaban a compartir ese paisaje, esos dos pueblos que empezaban a unirse, esta cicatriz que todavía se hace visible para nosotros y que le da sentido, digo, cada vez que renegamos cuando pasamos de este lado al otro y decimos, ¿qué urbanista diseñó esta ciudad que hay que dar toda una vuelta para agarrar 3 de febrero? Yo les aseguro que ahora, cada vez que piensen que están pasando del pueblo viejo al pueblo nuevo, al dotar de sentido esa dificultad, va a cambiar el ánimo de la transición. Cuento algo rápido porque me quedan 5 minutos, pero no quiero cerrar sin contarles brevemente la historia de esa plaza de Estrubamú. Esa plaza originalmente se llamaba Plaza Fair, como si fuese una traducción. Algunos dicen que era el apellido de un agregado comercial de Inglaterra, amigo de Casey. Pero la traducción nos daría para pensar que era una plaza bella o justa. Con lo cual sería muy lindo pensar, que pudiéramos pensar que nacimos en un pueblo que tenía una plaza con pretensiones de justa. Esa plaza estaba rodeada
por 2 calles al norte y 2 calles al sur que tenían, llamativamente para nosotros ahora, nombres de mujeres. Y tenían nombres de mujeres, nombres de pila, sin apellido, ni de padre ni de marido. La calle 25 de Mayo era la calle Harty. La calle Maipú era la calle Catalina. La calle 9 de Julio era María. La calle Pueyrredón, Inés. María, Inés, Harty y Catalina. No sabemos quiénes eran. Hay una pequeña especulación que empieza a surgir ahora en estos últimos tiempos, y es que si leemos las calles hacia el norte, María, Inés, Gaham, que era la calle López, era el nombre de la esposa de Casay. Entonces quizás Harty Catalina Warner era la esposa de Warner. No sabemos. Pero sí está claro porque en esos viejos mapas aparecen estos 4 nombres de pila. Les cuento un par de datos sobre la plaza. Yo les decía recién, una preocupación de Estrugamú. ¿Qué le preocupaba a Estrugamú de esa plaza? Que no podía terminar de forestarla. Mandaba vagonetas de un tal Juan Lurati en esos tiempos a Rosario. Rosario venían por tren hasta, era Punta de Riel Casilda. Después iban las vagonetas a buscar aromos, eucaliptus para la plaza. Se sembraban, se plantaban, venía la helada, nada. Al año siguiente, Estrugamú repetía, tosudo, la operación, plantaba los animales, comían los pequeños brotes, sin plantas. 3 años estuvo así para forestar, hasta que finalmente decidió alambrar la plaza, ponerle 4 molinetes de madera en las esquinas y nombrar el primer placero. El primer placero que yo les invito a que empiecen a imaginarlo. Ese primer placero era un vaquiano que trabajaba para Estrugamú, que había venido de Villa Constitución. Se llamaba Bitterman Moyano y le decían Pata Larga. Bitterman Pata Larga Moyano. Seguramente podemos empezar a imaginar que era un hombre alto, curtido, pero si están arriesgándose a imaginar el rostro, las manos, yo les diría que se detengan, porque encontramos una partida de bautismo de una de las 3 hijas de Bitterman, de Pata Larga, y la partida de bautismo dice así: Bitterman Moyano, hijo de Nicolás Moyano, nacido en el país, de color. ¿De qué color era Bitterman Moyano? ¿Qué color? Negro, negro. Ese eufemismo que se usó y se usa a veces para esconder a estos afrodescendientes. Entonces acá, cuando nosotros hablamos de la afrodescendencia en Venado Tuerto y que aparece enseguida la figura de Cayetano Silva, tenemos esta imagen de Bitterman Moyano, quizás para descubrir la negritud en Venado Tuerto, donde de los afrodescendientes no se habla, no han estado presentes en la historia. Ese Bitterman Moyano, ese hombre de absoluta confianza de Estrugamú, Pata Larga, fue testigo de los primeros tiempos de la plaza, de esta plaza Fair. Y ahí asistió a la primera muerte en un pueblo que no estaba preparado, en un pueblo que se estaba dedicando únicamente a sostener la vida. En esos primeros años el primer hombre muere en la plaza. Camilo Cardoso se llamaba, y cae del caballo a la vista
de Witterman. Y podría contarles un poco más de esa historia, pero como no quiero alargar y quiero dejarlos con las ganas, les voy a contar apenas a quién más conocía a Witterman en esa plaza. Había varias mujeres quizás invisibilizadas para el pueblo, pero que Witterman conocía y seguía en esa historia de la plaza. Una de ellas era una española, analfabeta, viuda, que había venido de Melencué. Ella había estado casada en Melencué, tenía 10 hijos. Una de las hijas, Francisca, se había casado con Juan Lurati, el dueño de las vagonetas que iba a buscar los aromos y los eucaliptos. Y cuando queda viuda, esta hija se la trae a Venado Tuerto. Una mujer próspera, pero le decía analfabeta, y ella compra acá una casa e instala un boliche, el boliche de Doña Basilia. Yo digo Basilia Arana porque los registros dicen Basilia Arana, nacida Verazalegui. Eso significa que era Basilia Verazalegui casada con Arana. ¿Dónde estaba la fonda de Doña Arana? ¿Dónde estaba el boliche de Doña Basilia? ¿Sabe alguno? La casa que compra Basilia es hoy la Municipalidad de Venado Tuerto. Esa casa Basilia se la vende en 1907 a la primera sociedad de fomento y termina siendo hoy la municipalidad. Probablemente ahí por intendencia o la secretaría haya estado el dormitorio de Doña Basilia. Chiquitita, otra historia. La historia de Doña Nicasia. Y acá voy a empezar al revés. Cuando ustedes dan vuelta a la plaza, hablamos de los eucaliptus. Eucaliptus que están, o que Strugamú plantó en los 4 cuadrantes. ¿Sobreviven en todos los cuadrantes? No. ¿Dónde faltan? En el cuadrante de 9 de Julio Belgrano. Hay una leyenda, hay un cuento muy lindo que dice que esta doña Nicasia, que era una macha, una india, una bruja, se había enojado con don Prudencio Nicodemo Palomeque, un señor que corría carreras cuadreras. Las cuadreras se corrían de la Quinta de Or a la plaza, a la esquina de la iglesia. La Quinta de Or es donde hoy está la cooperativa eléctrica. Y se había enojado con Prudencio porque él le había hecho cargo de una mancadura del animal, le había dicho que esa noche la había visto tirando agua negra un viernes de luna, ¿no? Y se enojó mucho con ella, y un día que ella estaba muy enferma y vivían los dos muy cerca, en ranchitos encalados muy cerca de la Laguna del Poniente, de la que hablábamos la otra vez, que dijimos que no íbamos a volver a nombrar como Laguna del Basural y que iba a ser la Laguna del Poniente para nosotros. Parece que don Nicodemo no quiso ayudar a Nicasia, y Nicasia muere esa noche, pero esa madrugada azota a Venado Tuerto una tormenta descomunal. Estamos hablando de 1896, y muere don Nicodemo en esa tormenta, y no contenta con eso, se caen los eucaliptus de ese cuadrante, porque era donde Nicodemo ataba los caballos antes y después de correr las carreras, las cuadreras. Plaza donde seguramente Roberto puede acercarles la foto, que tenía 2 canchas de tenis frente a la catedral para que jugaran los ingleses, donde se jugaba el polo alrededor, inmediatamente del polo, ahí nomás, 1884-86, que construye o se funda el club de polo. Y otra historia que, chiquitita, que no quiero cerrar sin contárselas, porque a lo mejor alguien escuchó de ella. Había bueno, siempre cuando cuento esta historia viene a mí la imagen de Charlie Boyle y la de Alejandro Iturbide, porque ellos tienen que ver con el relato de esta historia. También me aparece Carlos Dimmer.
¿Por qué? Porque todos ellos han escuchado hablar en algún momento de la historia del indio enjaulado, que mantenían enjaulado en la casa. ¿En cuál? ¿Nadie escuchó? ¿No? Donde ahora es el centro de empleados, en toda esa cuadra, era una fonda, la fonda de los Urteaga, Román Urteaga. ¿Sí? Ahí está. Román Urteaga había sido un intruso, de estos que decíamos que había definido Turner como intruso en la estancia San Juan, y don Estrubamo se había hecho bastante amigo de don Urteaga. Parece ser que su esposa cocinaba muy bien y él iba a veces a comer a su casa. Entonces lo convence de que se compre un solar más cerca, y la oportunidad está de comprar un solar frente a la plaza. Esa plaza donde enfrente estaba el molino, que arreglaba... ahí, bueno, ahí está el pozo de agua, se ubican el pozo donde ahora está esa construcción en círculo. Bien. Don Román Urteaga tenía esa fonda, se llamaba El Porvenir, hay algunas fotos de la Ochava con ese nombre, El Porvenir. Cuentan que desde ahí se veía cuando aparecían las carretas, iba a decir diligencias, por la entrada del Camino Real, que sería a la altura de la calle Ancha, donde estaba el boliche de Don Gándara, que ahora es ahí donde está el refugio canino. O sea, tan horizontal y tan despojada estaba la tierra que se veía desde la esquina de la plaza hasta la calle Ancha cuando aparecían las diligencias, porque ellos tenían ahí recambio de caballos y una posta también para dormir. Cuentan que salen un día a una partida, se arma una partida, iba don Pedro Iturbide, don Guillermo Dimmer, el vasco Amoena, unos soldados del Fortín y también don Román Urteaga, a perseguir a unos indios que habían robado una caballada en la estancia de la Barrancosa. Se fueron 3 días a perseguirlo y volvieron sin los indios, pero dice que cuando vuelven, en un pajonal se mueve, alcanzan a ver un movimiento y sale un indio completamente desnudo y herido, que probablemente la partida de indios haya dejado atrás. Cuando quieren sorprenderlo, digamos, le toma el arma a don Guillermo Dimmer, que estaba a caballo, lo tumba, se produce un forcejeo, y en ese forcejeo el indio le muerde la oreja a don Urteaga. Entonces, cuando lo terminan de capturar, le atan una soga al cuello y se lo traen hasta el pueblo. Y cuando llegan, don Urteaga reclama la propiedad del indio. Ese indio es mío, de haber sido porque le mordió la oreja. Y es así que lo enjaula y dice que va a enseñarle lecciones de urbanidad. Aparece en esta historia Miss Dugan, no les voy a contar demasiado, pero sí decirles que empezó a hacer de repente comidilla del pueblo, que a Miss Dugan le gustaba ir a hablar con el indio, y el indio no hablaba nada, pero se sonreía, y algunos dicen también que el indio disfrutaba de sacarse la ropa mientras estaba enjaulado para mostrarle a Miss Dugan, que Miss Dugan se sonrojaba pero no dejaba de ir, y que la tía Julia Iturbide un día se enojó y dijo: ¿qué está pasando acá? Y el indio no adelantaba, no progresaba, no aprendía y no dejaba de sonreír. Entonces don Urteaga tomó una decisión, que fue ultimarlo, lo mató. Y el cura del pueblo no lo quiso sepultar en la iglesia donde estaba Camilo Cardoso porque no estaba bautizado. Entonces la tía Julia Iturbide dijo que lo sepulten en el campo con una cruz sin nombre. Esa historia, y era lo que decía, por eso recuerdo a Charlie Boyle y a Alejandro Iturbide, ellos decían que esa historia había quedado impregnada en el pueblo más por esa intuición fugaz del amorío del indio con la muchachita inglesa, con Miss Dugan,
que por la tragedia de tener un niño enjaulado. No sé, a ustedes qué les puede impactar más de esa historia. No quiero llevarles más tiempo, pero me gustaría cerrar pensando esto. Si la figura fundacional de este pueblo hubiera sido, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido ese hombre hambriento, tuerto y solitario? Si sabemos hoy dotar de sentido ese tránsito cotidiano que hacemos del pueblo viejo al pueblo nuevo, y si cuando pasamos por la plaza San Martín podemos llegar a imaginarnos ese placero negro, alto, pata larga, y si podemos alcanzar a ver a doña Basilia viniendo de la fonda. Ella decía que había sido cautiva y que el marido la había rescatado, que había sido cautiva en la cañada de los Chamarritos cerca de Pergamino. Si podemos verla a ella, si podemos ver a Nicasia, si podemos ver los eucaliptos que Nicasia destruyó vengativa, y si podemos imaginarnos que ahí donde está el taller de Prevosto había un árbol donde estaba encadenado el indio de Miss Dugan. Simplemente para que puedan escuchar con atención todas esas historias que circulan. Lamentablemente nuestros abuelos o nuestros padres no están, y se llevan con ellos parte de las historias. Así que mi recomendación es que en la sobremesa de los domingos intentemos indagar de los mayores qué se dice de este pueblo del Tuerto Venado. Bueno, sin palabras, ¿no? Excelente, excelente. Muchísimas gracias, Miriam. Bueno, nosotros te vamos a hacer un pequeño presente, que es un diploma, que ya después te lo vamos a entregar en forma física, porque ahora lo vamos a hacer a través de ¿lo podés pasar? Sí, no. Ahí. Ahí. Oh, mira qué lindo. Ahí está, mira, acá Bueno. lo ves. Acá está, ahí Bien. está. Lo vamos a enmarcar para mí. Sí, cómo no. Bueno, no sé si alguien le quiere hacer alguna pregunta. Que no cene y que nos siga contando cosas. Sí, la verdad que cuántas cosas, ¿no? Cuántas cosas que desconocemos y qué verdad es, qué cierto es esto de que se pueda transmitir en forma oral, porque lamentablemente no hay escritos a veces, y que se pierda en la historia, ¿no? Así que, bueno, tratemos de hacer ese ejercicio, como dice Miriam, cuando nos encontramos con las personas mayores. Yo tengo la suerte de tenerlo a Roberto, que siempre me cuenta, y cuando nos reunimos, bueno, nos cuenta toda esta historia y algunas cosas de que mencionaba Miriam, me lo traía a la memoria. Así que, Miriam, te agradecemos mucho tu presencia, te agradecemos mucho tu cuento, tus anécdotas, y muchísimas gracias por estar con nosotros. Okay, Por acompañarnos. muchas gracias. Bueno, volvemos un poco a la